Bueno, pues buenos días a todos. Yo soy Gabriela Boquich. Gracias, Josely, por la introducción. Soy profesora del español y de la lingüística hispana en la Universidad Metodista del Sur, Southern Methodist University, y hoy quería hablarles un poco sobre cómo podemos usar la inteligencia artificial para nuestro propio beneficio y para el beneficio de nuestros propios estudiantes, sobre todo cuando se trata del desarrollo de su competencia metalingüística. Primero quisiera recalcar que el contenido de este taller está basado en un proyecto en el cual estoy colaborando con mi compañero Alberto Pastor, y los resultados preliminares ya los hemos presentado en el Congreso sobre el español en los Estados Unidos y el español en contacto con otras lenguas este abril pasado en UT San Antonio. Aquí pueden ver un poco el esquema que yo tenía en mente para esta mañana. Entonces, la primera parte del taller yo les quería hablar un poco del experimento nuestro, del por qué, del cómo y algunos resultados. La segunda parte quisiera compartir con ustedes la herramienta pedagógica, perdón. Y por último, la parte práctica. Ok, pues sin más demora, sobre el estudio, como sabemos, la competencia lingüística se refiere a la capacidad de analizar, manipular y reflexionar sobre la estructura del lenguaje, y como tal es esencial para desarrollar el pensamiento de orden superior y las habilidades de alfabetización. Pero esto es un pequeño desafío para nuestros estudiantes de herencia, porque la competencia metalingüística por lo general se desarrolla en ambientes de instrucción formal, y nuestros estudiantes simplemente no tienen ese tipo de acceso a la lengua, ¿verdad? Por lo cual su competencia metalingüística queda muy poco desarrollada, ¿verdad? Entonces, si decidiéramos quedarnos en el status quo, eso no sería óptimo, porque esta, perdón, porque esta, estoy oyendo mi eco, perdón. Fabio, necesito que Entonces, esto no es óptimo porque si se quedan en ese nivel bajo, ¿verdad? Esto obstaculiza su progreso académico y la confianza que tienen en sí mismos como hablantes de herencia. En cuanto al auge de la inteligencia artificial, somos testigos a diario de que estos modelos extensos del lenguaje, los llamados Large Language Models, como ChatGPT, ¿cómo se llama? Perplexity y muchos más, muestran una gran fluidez y coherencia, y que son capaces de realizar tareas complejas de manipulación lingüística en muy poco tiempo. Entonces, como tales, desafían la justificación tradicional del aprendizaje metalingüístico. O sea, yo como estudiante, ¿por qué me voy a memorizar todo esto si este robot ya lo sabe mejor y lo puede hacer en mucho menos tiempo que yo, ¿verdad? Eh, Desde el punto de vista de los maestros, se ha creado, digamos que una tensión, algunas dudas, confusión, preocupaciones, ¿verdad? Porque otra vez todo maestro de lengua, no solo el maestro de lengua de la lengua española, sino todo maestro de lengua dice, bueno, pues, o sea, ¿por qué necesito yo dar instrucción metalingüística explícita si existe esta herramienta que ya lo está haciendo todo, ¿verdad? Pero a pesar de las confusiones, las preocupaciones, las dudas, nosotros pensamos que también se ofrecen ciertas oportunidades para mejorar el aprendizaje, siempre y cuando se incorpora un elemento crítico. Entonces, las preguntas que enmarcaron nuestro estudio eran: ¿pueden integrarse de manera significativa la inteligencia artificial en clases de español como lengua heredada y ayudar a los alumnos a desarrollar o mejorar su competencia metalingüística? Número uno. Y número dos, ¿cómo o si influyen las tareas interactivas generadas por la inteligencia artificial en A, la confianza, y B, la precisión estructural de los estudiantes de español a la hora de usar convenciones lingüísticas normativas, vocabulario especializado y estructuras lingüísticas pragmáticas? Aquí pueden ver algo de nuestra metodología. Hubo 25 estudiantes que participaron, todos eran estudiantes típicos. Nosotros no tenemos lo que se llaman estudiantes adultos. Todos los estudiantes estuvieron matriculados en nuestras dos secciones del español avanzado para hablantes de herencia, y dada nuestra ubicación geográfica, no es gran sorpresa que la gran mayoría de nuestros participantes fueron de descendencia mexicana.
Y también todos los alumnos, ambos grupos, estuvieron expuestos a un contenido y una estructura casi idénticos. Digo casi idénticos porque, bueno, pues Alberto y yo no somos hermanos gemelos, entonces me imagino que la variable instructor pudo haber impactado en algo, pero sí prestamos mucha atención a que el programa del curso, a que la evaluación, los materiales didácticos, todo que fuera idéntico en ambas secciones. A mano derecha pueden ver características del procedimiento. Entonces recogimos los datos en tres tiempos diferentes: al comienzo del semestre, por la mitad del semestre que coincidió con el examen parcial, y al final del semestre que coincidió con el examen final. Y entre las recogidas de datos es que administramos el tratamiento, y el tratamiento consistió en los journals, y los journals en realidad van a ser el enfoque de lo que voy a presentar hoy. ¿Cómo recogimos los datos? Bueno, pues aquí pueden ver las instrucciones para el tiempo A. Básicamente les dijimos lo siguiente: saca una hoja de papel, una pluma o un lápiz y escribe alrededor de 400 palabras sobre lo que significa para ti ser bilingüe o bicultural en los Estados Unidos. Son expertos, así que lo saben, no se cohíban, pueden mezclar idiomas, no hay respuestas correctas o incorrectas, y ya está. Es simple, ¿verdad? Aquí al final les pusimos, como pueden ver, estas preguntas que aparecen en color azul. Eso es más que nada algunas pautas, algunas directrices por si se trababan, ¿verdad? Ok, entonces, después de la recogida número 1, administramos los journals 1, 2 y 3 en semanas 3, 5 y 7 respectivamente. ¿Y qué es el journal? Dice, cada journal consistió en que el estudiante escribiera una breve respuesta de 120 palabras sobre un tema visto en clase, que luego usaran un prompt preestablecido hecho por nosotros en ChatGPT para que ChatGPT les diera feedback sobre la ortografía, gramática y el registro sobre la muestra de escritura. Y luego, al final, y el paso más importante, es que los estudiantes tenían que reflexionar por escrito sobre el feedback que les dio ChatGPT. Esto es mucha teoría, así que les quiero mostrar ahora un ejemplo de la plantilla del journal. Pueden acceder a la plantilla del journal a través del QR code. O hacer clic al enlace en el Zoom chat. Jocelyn, ¿me podrías ayudar con colocar la plantilla en el chat, por favor? Sí, no hay problema. Gracias. Entonces, yo mientras tanto, este enlace era para mí. Entonces, idealmente tienen ustedes acceso a algo que se ve como lo que estoy proyectando en la pantalla. Entonces, la primera casilla es el tema. El tema se lo asignamos nosotros, y ese es el único control que teníamos nosotros, los instructores. O sea, el tema lo asignábamos en función de, bueno, pues de los temas que veíamos en ese momento en el semestre, lo que aparecía en el libro de conversaciones escritas de Potowski, que era el libro que habíamos utilizado. Y luego, rough draft dice, escriban 120 palabras en clase a mano sin editar. Entonces, escribe hasta que llegues a las 120 palabras, y luego pasa ese texto, esas 120 palabras al ChatGPT, y luego pídele a ChatGPT que te haga esto. Aquí está el prompt que les diseñamos nosotros. Dice, correct this paragraph, correct it first, and then explain why each change is necessary. Keep it simple, right? And keep heritage Spanish speakers in mind, and then classify all errors into 3 categories such as orthography, grammar, and register. ¿Sí? Entonces, esto aquí en negrilla son las instrucciones para el chat, para el chat GPT. Estas instrucciones aquí a mano izquierda, en esta columna gris, son instrucciones para el estudiante. Luego, ¿qué pasa? ChatGPT corrige el texto, o sea, el texto. Ellos le tenían que hacer un copy-paste aquí, en esta casilla por debajo del prompt. Luego, ChatGPT, recuerden que le hemos pedido que produzca la lista de errores. Bueno, pues esa lista de errores
se hace un copy-paste aquí. Dice Gen AI List of Trouble Spots. Entonces, si no hubo muchos errores, bueno, pues aquí en esta casilla hubo, yo qué sé, 5 o 7 Disculpe por correcciones. interrumpir, no Pero se ve, como ustedes no se ve saben, nada. en nuestras clases Gabriela, de perdón, inicial muchas veces los niveles no son muy parejos. Entonces, algunos chicos cuya competencia lingüística es un poquito más baja, bueno, pues aquí entregaban 5 páginas. Ahora, Gabriela, yo sé que... ¿Me perdón, estás diciendo algo? te tenemos que interrumpir. A nadie le está funcionando el QR y no encontramos el enlace. Oye, perdón, a ver. em, mm, Y no se ve a ver, nada en la pantalla, ¿no se ve nada en la pantalla? solamente la plantilla del journal. Oh, ok. Sí, Espérense, a ver. si pones en el chat y abres el enlace en el chat, sí funciona. A ver, yo les voy a pasar el enlace mío del journal. No sé si esto lo pueden ver aquí. Y luego, ¿qué se ve en la pantalla ahora? La diapositiva de El la QR code, presentación. nada más, sí. Oh, solo el QR code. Ay, disculpen. Entonces vamos a hacer esto. Y ese Eh, enlace hace que uno tiene que sign in, el que mandaste. eh, Entonces, Posiblemente sí, porque lo puse desde mi... A ver, Creo, let's stop creo que se hizo share. por Google y quiere que se cree una cuenta, se me hace. en el PowerPoint que está en tu carpeta no está el enlace, ¿verdad? No, El no. enlace no, pero el documento sí está. A ver, les voy a compartir de mi computadora directamente. A ver, perdón, la verdad es que pensé que lo tenía todo controlado. Yo tengo acceso a dos documentos, supongo que son los que Gabriela Boki está ¿Y mencionando. cuál es el documento que quieres que miremos? ¿El journal número 3 o el journal? No, el que es Journal Template. Ok, ese sí lo tenemos aquí en la carpeta. Sí. Entonces sí, es ese que decía Mónica, es este. Ah, bueno, pues ahora se me ha trabado la computadora. Qué bueno. Buena idea. Hagamos entonces esto. Cojan el prompt aparece en el template del journal. Metan esto en ChatGPT. Pueden abrirla. A ver, primero abrir el ChatGPT, sea la que fuera la versión pagada o la gratuita, ambas van bien. Pónganle ese prompt a ChatGPT junto con el texto de su estudiante y pídanle que les dé feedback, pero por bloques, no todo a la vez, sino primero dame feedback en función de la ortografía, luego la gramática y luego el registro. Y luego, si yo me estoy tardando mucho, puedes asignarles en breakout rooms para que comparen un poco el feedback y ya luego espero yo poder volver. Ok, no te preocupes. Gracias, Gabriela. Gracias. Bueno, ayer ella, al final de la sesión de ayer, les pidió que consiguieran un writing sample de más o menos 100 palabras, ¿no, Flavia? De sus estudiantes. Los que no estuvieron ayer, pues ahorita también pueden tomar un minuto a ver si encuentran en sus archivos algo que haya escrito alguno de sus estudiantes, así con errores y todo, em, de unas 100 palabras. Y lo que les está pidiendo es entonces que tomen ese sample y lo pongan en ChatGPT y le piden al ChatGPT que les dé feedback. Y ahí está el template, si lo tienen, ¿no? Es el último enlace que mandamos, el journal template. Sí, em, Y, donde, perdón, y la idea para el prompt para ChatGPT o cualquier AI que ustedes quieran usar, no tiene que ser ChatGPT, es ortografía, léxico, gramática y finalmente estructura. Entonces son realmente 4 prompts con el mismo texto, repitiendo, para ver qué dice. entonces les vamos a dar un ratito para trabajar en eso y mientras esperamos a Gabriela y después podemos hacer los grupos para compartir también. Gabriela, yo creo que les podemos preguntar si necesitan más Sí, tiempo. ya. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuáles son sus impresiones sobre el feedback que les ha dado ChatGPT sobre
la calidad del texto. ¿Qué les dijo sobre la ortografía, sobre la gramática, sobre el registro? Un par de personas que quieran compartir. Básicamente que ya nos van a correr a todos. Eso es a primera vista, a primera vista. ¿Qué más? Excelente trabajo de Excelente trabajo en corrección. las 3 categorías. Sí. En las 3. O sea, yo acabo de poner un texto de mis estudiantes y lo calificó mucho mejor de lo que lo podría hacer yo. Ok, bien. Muchas gracias, Marco. Claudia. Sí, me gusta mucho cómo lo despliega, porque te pone a pensar en los usos de la lengua. Una cosa es la parte, o sea, te muestra también, puedes hacer muchos ejercicios sobre la gramática descriptiva más que la prescriptiva. Entonces, me gusta mucho esa parte, ¿no? Tanto de la gramática, ahí vemos mucho los que podemos observar cómo las perífrasis verbales son parte del español en Estados Unidos, entonces vemos muchos rasgos muy interesantes. Incluso aunque no tengas mucha experiencia, puedes ver esos rasgos, ¿no? Diferentes. No necesariamente son incorrectos, sino simplemente son otra variedad, es otro uso y explica mucho cómo está el sistema lingüístico de los hablantes de herencia, ¿no? Entonces me encanta. O sea, Muy me bien. encanta las posibilidades que tienes con este ejercicio. Tiene muchas posibilidades, eso sí. ¿Alguien más? ¿Algún comentario particular sobre el registro, sobre la gramática, que les gustó, que no les gustó? ¿Les funcionó, no les funcionó? Pienso que sí, o sea, a mí personalmente sobre ortografía, gramática y estilo me da diferentes ideas. Da comentarios como acentos faltantes, hay muchos acentos, casos, y presenta algunos ejemplos, entonces da la posibilidad que el estudiante vaya, regrese al texto y revise. En gramática dice, revisa la concordancia de género y número, artículos definidos, indefinidos, errores de preposiciones y redacción, y presenta ejemplos del texto para que el estudiante vaya y revise en términos de estilo. Dice, el estilo es comunicativo pero repetitivo. En algunas frases nuevamente presenta ejemplos. Cuidado con frases formales e informales, igualmente presenta ejemplos. Y luego posteriormente presenta como el texto, digamos, con ese tipo de cambios. Entonces me parece adecuado tener la posibilidad de que el estudiante vea el mejoramiento que hace ChatGPT a su texto para que haga una revisión, haga como un proofreading él mismo a partir de la versión o ejemplo que presenta ChatGPT. También posteriormente le pedí a ChatGPT que me hiciera una mejora en términos de estilo argumentativo y igualmente entonces presenta una versión mejorada con estilo literario y argumentativo para mejorar las ideas. Pide al estudiante que explique mejor el vínculo entre la obra y el contexto histórico en este caso, conectores adecuados y menciona algunos ejemplos, etcétera. Entonces, pienso que sí es un componente de cierta manera que nos facilita a nosotros como docentes dar un feedback un poco más rápido. ¿Qué tan asertivo? Pues podríamos tal vez nosotros ser un poco más claros y específicos al marcar dentro del texto todo. ChatGPT por lo menos no me da eso. Yo personalmente prefiero ser un poco más explícito en marcar con colores o con algún tipo de símbolo para que el estudiante revise igualmente, pero creo a manera rápida presenta un ejemplo mejorado y pues da sí, obviamente comentarios que pueden ayudar al estudiante. Exacto, muy bien. Muchas gracias, Fernando, por esta elaboración. Entonces, definitivamente hay potencial, sí, a primera vista, como dijo Marco, sí parece que nos van a correr a todos, pero yo creo que eso es solo a primera vista. Hay mucho más ahí que se puede explorar, ¿verdad? O sea, podemos definitivamente, en función de los comentarios de ustedes, de lo que vieron a través de su propia experiencia ahora, que lo podemos utilizar como nuestro cómplice, ¿sí? Y también me gustó mucho el comentario de Fernando que dijo, bueno, pues cuando hablamos de registro, dijo, cambia esto, es repetitivo, ¿verdad?
Y esto es importante porque vamos a hablar de esto dentro de un segundín, porque podemos ver, más bien espero que hayan podido ver en este ejercicio que han hecho, que es muy preciso, muy detallado el chat cuando nos da correcciones sobre la ortografía, inclusive sobre la gramática, pero el registro como que tiene dudas. Si esto es repetitivo, esto elimínalo, pero no hay oportunidades no hay una corrección más explícita, una explicación más detallada. ¿Noemí? Sí, a mí me gustaría agregar algo que me ha pasado porque lo empecé a implementar, este ejercicio lo empecé a implementar en mi último semestre con mis estudiantes para escritura. Y lo que me he dado cuenta es que yo debo ser muy, muy precisa en el prompt Así es. con lo que yo le digo. Por ejemplo, en ortografía yo le digo, no penalices a los estudiantes por ejemplo, por dar un ejemplo, por no usar acentos porque yo sé que en su keyboard no tienen acentos. O en gramática, no los penalices por que usen mal el subjuntivo porque todavía no les he enseñado eso o no se espera en su nivel. Les soy muy, muy específica y cuando lo hago así, veo buenos resultados porque lo evalúa casi, casi, casi como lo calificaría yo. Lo que me he dado cuenta es que yo tengo que copiar el prompt y Sí. recordárselo cada rato porque los primeros 5 me los califica súper bien. Ya después empieza a cometer errores y yo le digo, hey, acuérdate que esta es la manera en que lo vas a calificar y me pide disculpas. Oh, perdón, lo había olvidado. Gracias por el recordatorio. Bla, 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 bla. Sí. Pero es la parte en la que tengo que tener cuidado porque si no me empieza a olvidarse y se descarrila la cosa. Al 100%. Entonces, todo esto, lo que me están diciendo, son algunas cosas que yo había incorporado más adelante en el taller, pero podemos hablar de esto ahora. Primero, ser súper precisos. Tenemos que ser súper precisos en el prompt. Recuerden que en el prompt que yo les di, yo le dije, primero corrige, o sea, todo lo que yo necesitaba lo había puesto en ese prompt. Primero, corrígelo, luego explica el por qué. Esto es para mis chicos de herencia, así que no te líes mucho, ¿verdad? Y luego, ¿qué más les habíamos dicho? Sí, divide los errores por categorías. Entonces, absolutamente todo lo que ustedes necesitan tiene que estar ahí y todo lo que no tiene que estar incluido. Entonces, el prompt engineering va a ser muy importante. Y de esto hablaré yo dentro de un segundín. Y también, como había dicho Noemí, sí se le llama inteligencia artificial, pero yo creo que nosotros los humanos tenemos la tendencia de poner énfasis en la parte de inteligente, ¿verdad? Y en realidad no es tan inteligente. Dice Noemí, bueno, pues yo les tengo que decir que yo tengo que copiar el prompt por cada muestra estudiantil nueva porque no es un ser humano, no se acuerda de todo y después de unas 5 calificaciones se empieza a trabar, ¿sí? Entonces esto es importante recordarlo. Muchas gracias por todos sus comentarios. Bueno, vamos a seguir. Entonces, les estaba hablando de la recogida del tiempo A, luego del tratamiento, que es el journal. ¿Qué pasó en la recogida del tiempo B? Esto simplemente le dijimos a los chicos, oigan, ¿se acuerdan del texto que habían escrito al comienzo del semestre? Bueno, pues muy bien. Ahora, otra vez, coge una pluma, un lápiz, una hoja de papel. Aquí tienes tu texto sin editar, sin calificar, solo lo pasamos por computadora y ahora ponte a corregirlo y ahora sí a editarlo en función de todo el conocimiento adquirido a lo largo del semestre, sí en las clases, pero más que nada en el trabajo con los journals. Luego pues analizamos los datos, los transcribimos, clasificamos los errores por categoría y luego hicimos un análisis estadístico. Ok, aquí van algunas gráficas, no les quiero aburrir mucho con la estadística, solo un par de gráficas porque creo que se ve mejor. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pueden ver a través de esta gráfica que el número total de palabras se reduce un poco del tiempo A al tiempo B y es porque en el tiempo B ellos habían empezado a no solo corregir, sino editar el texto. Entonces quiero reducir o sea, eliminar algunas oraciones, etcétera, etcétera. Y luego también podemos ver que el número total de errores se reduce del tiempo A al tiempo B. Sí, así que vamos bien.
Otra cosita que a mí me gusta aquí, la verdadera razón por la cual yo decidí compartir esta gráfica con ustedes, es porque nos podemos dar cuenta que los estudiantes escribieron mucho en ambos tiempos, escribieron mucho, y comparado con la cantidad total de palabras, la cantidad total de errores es un porcentaje mínimo, ¿sí? Entonces, en realidad, en ambos tiempos cometieron pocos errores. Ahora, tengan en cuenta otra vez que se trata de un curso del español avanzado, ¿sí? Esto es lo que nos importa a nosotros. Entonces, por categoría de error, podemos ver que los estudiantes, hubo una reducción significativa en la ortografía del tiempo A al tiempo B, entonces mejoraron bastante, cometieron muchos menos errores en el tiempo B de ortografía. Hubo una mejora en el registro, ¿sí? Del tiempo A al tiempo B. Entonces, en la ortografía y en el registro vamos bien, aunque no al mismo ritmo, ¿verdad? Porque en la ortografía mejoraron mucho más, pero pueden ver aquí por la mitad mi categoría de gramática. En la gramática empeoraron. Entonces, esto no era algo que nos esperábamos y la verdad es que nos confundió. Y aquí pueden ver los resultados por estudiante. Entonces, muchos estudiantes mejoraron en la gramática, bastantes mejoraron también en el registro, pero la misma tendencia simplemente no la vemos entre los estudiantes y ya se acabó la estadística. Ok, pues ¿qué significa todo eso? Primero, nos había interesado saber por qué la mejora en la ortografía es tan marcada en comparación con la gramática y el registro. Y como ya les di algunas pistas a lo largo de esta charla, puede que lo haya sido el mero volumen del feedback, porque como ya les dije, el feedback que proporciona ChatGPT sobre la ortografía es súper detallado, súper preciso, robusto, ¿verdad? Y sobre la gramática hasta cierto punto también, pero sobre el registro prácticamente nada. Unas cosas ahí, como dicen por aquí, wishy-washy, muy nondescript, ¿verdad? Ah, bueno, pues esto es repetitivo, esto es redundante, cambia esto y así, ¿no? O sea, sin pautas claras. Entonces puede que haya sido por eso que mejoraron en la ortografía más, porque ese es el tipo de feedback que fue el más robusto. También la facilidad de acceso, o sea, porque desde la perspectiva del estudiante, la ortografía es la más fácil de identificar entre los tres componentes y es la más fácilmente observable y editable, ¿verdad? Entonces, aunque haya dicho yo que la competencia metalingüística de los estudiantes suele ser baja antes de venir a nuestros salones de clase, sí por lo menos reconocen que no saben los acentos, que la ortografía, etcétera, etcétera. Sí, entonces sí saben algo de la ortografía, inclusive antes de empezar con nosotros. También es posible que esto tenga que ver con el orden de adquisición, tal y como lo definió Krashen en 1993. O sea, dado que la ortografía es un elemento periférico y marginal del lenguaje, mientras que la gramática es un elemento central, es posible que estos elementos internos, como la morfosintaxis, la gramática, simplemente requieran más tiempo para ser asimilados. Otra posibilidad aquí se puede explicar a través de la distinción entre el aprendizaje y la adquisición, tal y como los definió Krashen en 1982. O sea, es posible que los elementos gramaticales hayan sido aprendidos, ¿sí? Pero aún no han pasado a esta esfera implícita, ¿sí? Del conocimiento implícito o el conocimiento adquirido. También es posible que esto lo haya causado la pedagogía que utilizamos, porque tanto el libro de texto como el enfoque pedagógico enfatizan convenciones ortográficas normativas. Como ya les dije, utilizamos el libro de conversaciones escritas de Potocki y sí, hombre, se trata también la gramática y el registro, pero definitivamente se encuentran en un segundo plano. Y por último, puede que simplemente se trate de una característica de estudiantes de herencia, porque sabemos que los estudiantes de herencia tienen una relación compleja con la gramática y por ende necesitan una instrucción gramatical más específica, más deliberada, etc. También queríamos saber
¿Por qué la mejora en el registro es tan escasa en comparación con la ortografía? Entonces aquí puede que lo haya sido el feedback genérico, como ya les dije, registro, el feedback sobre el registro es, bueno, pues esto es redundante, bueno, pues esto quítalo, pero sin una explicación tan y tan clara, tan y tan detallada como lo hacía con la ortografía. Esta O tiene que aparecer aquí porque es una aguda irregular, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego eso nos hizo pensar sobre lo siguiente. ¿Será que hizo estos comentarios tan genéricos porque no sabe ChatGPT lo que es el registro? Porque para decir la verdad, nosotros no se lo definimos. Aquí es donde nosotros, Alberto y yo, cometimos el error de asumir que esta es una herramienta inteligente con análisis inteligente y no se lo definimos. Entonces, esto puede que haya sido un error nuestro. Entonces, por eso digo, esto no asuman que porque le dicen inteligente, que de verdad es inteligente, nos beneficiamos de definirle las categorías que queremos analizar. Y también es posible que por el enfoque sociolingüístico que utilizamos en la clase y este esfuerzo de no reforzar la normatividad lingüística, que hayamos inadvertidamente difuminado la distinción entre los diferentes registros para los estudiantes. Entonces, bueno, pues, ¿qué significa esto? La tendencia general indica que la intervención con la inteligencia artificial tiene un impacto positivo en la precisión lingüística, particularmente la ortografía y el registro, mientras que la gramática podría requerir un enfoque más longitudinal, o una instrucción más específica. Tanto sobre el estudio. Antes de pasar a la parte 2, hay algunas preguntas. Si puedo, una cosa que me parece también, en cuanto a la gramática, el feedback que nos dio explicando los errores era bastante detallado y bastante bueno, pero probablemente muy por encima de lo que los estudiantes entenderían. Okay. Entonces, creo que retroalimentar eso en actividad individual, mira, aquí está tu error, y explicar otra vez el error, lo cual vuelve a darnos más trabajo, pero Sí. creo que como instrumento, reconocer los errores es el primer paso de la AI, y ahora explicar y diseñar el siguiente paso eh, específicamente para cada estudiante. Ujú. Creo que sería, o sea, intuitivamente me late que por ahí va el asunto. Definitivamente esto, gracias Marco por ese comentario. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que esta no es una herramienta que se la debemos de pasar a los estudiantes y bueno, pues adelante tú por tu propia cuenta. No, esto requiere mucho, digamos que andamiaje, mucho scaffolding por parte del instructor y sí que requiere trabajo de nuestra parte también, pero es otro tipo de trabajo. También una solución para la gente que enseña cursos, para los maestros que enseñan cursos más bajos, quizá de primaria o la secundaria, ¿verdad? El feedback también se lo podemos pedir a ChatGPT en inglés, o sea, no tiene que ser en español, ¿sí? O sea, si están trabajando en la competencia metalingüística, pues yo, por lo menos, según mis convicciones profesionales, no veo la razón por la cual tendrían que hacerlo en la lengua heredada si no pueden hacerlo en la lengua dominante, ¿sí? Entonces, esto también sería una solución, sí, definitivamente. Yo no veo el chat, así que más bien me da miedo ahora abrirlo. A ver. eh, ¿Hay alguien que quiera compartir algo más? Hola, me llamo Verónica. Yo utilizo esta opción en mi clase. Yo doy español, la uso con mis estudiantes de hispanohablantes de tercero. Y lo que yo hago, sí tiene razón, Marco, cuando tú la primera vez que tú utilicé te da tantas cosas, tanta información, que a lo mejor es demasiado para un estudiante y hasta para un maestro. Entonces lo que yo hago es de que empezamos con una oración.
vamos a decir que estoy trabajando en cómo usar las comas y yo hago un ejemplo, hago como toda la clase y luego me recibo el feedback. Y después lo que yo hago con mis estudiantes, en vez de darles todo un párrafo o todo un escrito porque es demasiado, empezamos con pequeñas oraciones. Hacemos de oración por oración y nos enfocamos simplemente en la gramática o en la ortografía que estamos trabajando en ese momento para que ellos van construyendo, ¿sí? Empezamos al principio del año, ese primer año que lo utilicé el año pasado, y lo que hice que es al final del año, cuando ya tienen que hacer un escrito más formal, entonces todo lo que aprendimos durante el año de cómo poner la coma, cómo poner el punto, la punta, la coma, los acentos, entonces sí, al final del año yo les pedí que ahora sí hicieran un escrito y basado en lo que habíamos aprendido y con el uso del I, lo escribieron primero y luego lo corrigieron. Pero es un proceso que sí, en lo que yo aprendí, en mi experiencia, es de que traté de hacer al principio con un párrafo y fue demasiado, abarca demasiadas cosas. Entonces, cuando empezamos, lo corté de oración o en pequeños párrafitos, ayudó más. Y el alumno se queda sorprendido de los mismos errores que ellos encuentran porque ellos creen que lo escribieron bien y cuando les da el feedback, ellos solos apuntan y se recuerdan que eso fue lo que me gustó, que ellos ya no fue de mi parte, como fue de parte de la computadora, les llamó más la atención y se les quedó un poco más y después ellos van apuntando en su libreta cuáles son los errores que cometieron. Pero eso es nada más algo que yo viví este año y cometí errores y pues voy a tratar de todo lo que aprendí ahora mejorarlo el año que entra, pero como observación solamente les puedo decir que si lo cortas en pequeñas oraciones o en pequeños párrafos, es más útil que poner todo un texto completo. Gracias, Verónica, por ese comentario. Te veo, Fernando. Déjame solo agregar algo a lo que dijo Verónica. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Verónica, y diría que eso es lo bonito, no solamente de estas plantillas que estoy compartiendo con ustedes, sino en general, todo lo que tenga que ver con Gen AI, porque podemos adaptarlo a nuestras necesidades. Entonces, bueno, pues si para mis estudiantes que son de un nivel bastante bajo de competencia lingüística, si un párrafo es demasiado y sospecho que se van a abrumar y que va a subir el filtro afectivo, no, vamos a empezar con una oración o con un sintagma o lo que sea, ¿sí? Entonces, esto sí, o sea, no estamos obligados a hacerlo de una y solo de una manera, ¿sí? Así que yo definitivamente apoyo esa idea y también algo que de alguna manera habías mencionado tú, Verónica, es que yo en lo personal, si fuera yo estudiante, si me llega toda una lista de correcciones, o se acuerdan cuando nosotros íbamos a la escuela y llegaban los ensayos corregidos de They Were Bleeding, ¿verdad? Bueno, pues uno se desanima, ¿verdad? Esto sube otra vez el filtro afectivo, porque, bueno, pues la opinión del maestro importa, pero si eliminamos al maestro de la parte que es la corrección, y me corrige la máquina, yo creo que no existe, no se desanima uno tanto, ¿verdad? Bueno, pues o sea, estas son algunas correcciones en las que voy a trabajar yo y eso se lo puedo, y la maestra me va a ayudar, ¿verdad? Pero creo que el elemento este afectivo es mucho menos marcado cuando les corrige el AI. Fernando, ¿todavía querías compartir? Sí, gracias. Tengo 2 puntos. Primero, completamente de acuerdo con lo que han dicho, lo que Verónica planteó y lo que dices tú, Gabriel. O sea, la verdad creo que es una muy buena posibilidad de, digamos, poner al profesor a un lado y que la máquina, en este caso ChatGPT, provea de ese feedback, ¿no? Esa retroalimentación al estudiante, lo hace un poco más, digamos, fácil para él digerir y aceptar ese feedback, ¿cierto? No, ¿de qué? Número 2, creo que volvemos obviamente también al punto de la máquina no es el problema, es cómo usamos esa máquina. Entonces, me preocupa obviamente es el hecho de que una vez nosotros les presentemos al estudiante la posibilidad de utilizar ChatGPT en nuestros siguientes ensayos, próximos semestres, etcétera, o composiciones, los estudiantes presenten la versión súper mejorada y no la primera versión.
y en realidad no haya un aprendizaje porque ellos ya obviamente sí, ya ellos lo utilizan, pero entonces el punto es cómo yo utilizo eso como proceso de aprendizaje, perfecto, que es lo que estamos planteando acá, pero el hecho de que ellos presentan la versión súper mejorada sin haber tenido ningún tipo de reflexión eh, textual, eso es lo preocupante. El hecho de que presenten y ChatGPT les hace el súper ensayo, que igual a veces obviamente uno se da cuenta porque sabe uno cómo ellos escriben en realidad, pero igualmente no hay un aprendizaje profundo. Entonces eso sería lo preocupante, ¿no? Nuevamente es la máquina versus el aprendizaje que puede llegar a tener una persona y más adelante es, ok, escríbemelo en papel entonces, y no son capaces, porque no hubo una profundización o adquisición en realidad de un proceso. Sí, gracias Fernando por ese comentario. Te veo, Claudia, solo quiero agregar algo a lo que dijo Fernando. Me alegra mucho que lo hayas mencionado, Fernando, porque yo apostaría que esta herramienta no se puede utilizar a menos que, como ya dije al comienzo, no se relacione con algún elemento crítico. Entonces, si abren el ejemplo, bueno, cualquier de los documentos, tanto el template como el ejemplo del estudiante, da igual, yo no quiero abrir nada aquí porque no quiero que se trabe otra vez, pero pueden ver a mano izquierda al mero fondo 3 casillas de estas grises donde hay un componente de reflexión. Entonces recuerden que el punto no es que ellos reflexionen sobre todo porque es mucho para ellos, sino que escojan 3 elementos, 3 aspectos de la ortografía, 3 de la gramática y, disculpen, 3 del registro para reflexionar sobre ello. ¿Qué es eso? Bueno, pues, o sea, ¿por qué inglés tiene que tener acentos si no lo tiene? ¿Qué significa, verdad? ¿Por qué se dice yo quiero que él, no sé, venga en vez de que no sé qué, verdad? Entonces, ¿por qué se dice esta presentación es excelente en un contexto formal y está chida o algo así? Entonces tiene que haber un elemento de la reflexión. Y también así aprovecho para decirles que no tienen que corregirlo todo. O sea, obviamente cuando hablé hace varios minutos sobre el hecho de que algunos estudiantes entregan una plantilla llena con su respuesta, la plantilla puede llegar a tener 10 hojas y bueno, pues sea, todo maestro está súper ocupado, no tenemos tiempo para corregir todo esto. Lo importante es tener en cuenta que no lo corregimos todo, corregimos solo las últimas 3 casillas con las reflexiones estudiantiles. Ahí también les puedo compartir una rúbrica sobre que utilizamos para corregir la reflexión. Todo lo demás es importante para el estudiante y porque es parte del procedimiento, pero no lo corregimos todo, ¿sí? Entonces, gracias Fernando por darme la oportunidad de hablar de esto un poco. A ver, Claudia, y luego vamos a pasar a otras actividades. Adelante, Claudia. Gracias, seré muy breve. Sí, con lo que acaba usted de decir, sí, me refería, es concentrarnos no en los 3 aspectos al mismo tiempo, o sea, la gramática, la ortografía y el estilo al mismo tiempo. Creo que cuando se hacen un ejemplo con mis estudiantes, solamente uso para el curso solamente es un escrito. No son 3 ni 4 ni 2 ni siquiera, pero trabajo mucho en la parte del borrador y una versión final. Y lo primero que enfatizo es el contenido. El contenido, que si yo estoy pidiendo una descripción, que haya una descripción. Si estoy pidiendo una narración, que haya una narración. Si hay una argumentación, que haya una argumentación. Primero esos elementos. Después puede ser una revisión de contenido, una revisión después de estilo, ¿sí? Y una revisión final ya con gramática o ya con aspectos de ortografía. O sea que tampoco es necesario los 3 elementos al mismo tiempo durante el curso, ¿no? Yo he preferido un texto solamente, pero escrito en el proceso, me marco mucho en el proceso y prefiero un solo texto escrito que tenga más trabajito para ellos, ¿no? Entonces, simplemente algo para compartir. Gracias.
Total, sí, de acuerdo. O sea, esto nosotros pensamos que ortografía, gramática y registro era adecuado porque, como ya les dije, es un curso avanzado, pero por ejemplo, ahora tenemos un intermedio bajo para hablantes de herencia. Pues yo, si diera esa clase, yo me enfocaría solamente en la ortografía. Además, qué es lo que van a trabajar y qué es lo que no van a trabajar también depende de cómo está estructurado el curso, ¿verdad? O sea, cuáles son los objetivos pedagógicos. Esto que pueden ver en la pantalla, Jocelyn, no sé si puedes compartir de la carpeta mía que se llama Journal 3 Sample o algo así. Entonces, ahí pueden ver más que nada, no quiero ahora perder mucho tiempo en esto, quiero que hagamos otras cosas, pero pueden ver una idea de cómo lo llena el estudiante y en qué cosas piensan en la reflexión. Sí, entonces esto era lo que quería compartir ustedes y otra vez, aunque les va a llegar un documento larguito, lo importante es recordar que calificamos solo las últimas 3 casillas, que era la reflexión. Ok, vamos a trabajar en esto, ya trabajamos. Ok, me gustaría que habláramos ahora un poco, que trabajáramos en esto. Dice, identifica 1 o 2 aspectos particularmente desafiantes del curso que impartes. Por ejemplo, licencias poéticas para la gente que enseña literatura, tipos de frases nominales, género, concordancia, orden de palabras, redacción redacción de una conclusión eficaz. ¿Cómo podrían adaptar la plantilla y más que nada, qué prompt utilizarían para que chat les ayude? Y digo ChatGPT, pero puede ser Perplexity o cualquier otro, para que les ayude con el trabajo en esa estructura en particular. Entonces, pueden empezar otra vez individualmente, definiendo lo que es un aspecto particularmente desafiante en su curso, trabajar por su propia cuenta, ver qué prompt, qué les parecieron los resultados y luego pueden compartir con su grupo. Esto, Jocelyn, ¿te molestaría poner a la gente en los breakouts, por favor? Muy bien. Bueno, pues bienvenidos otra vez. Espero que sus conversaciones hayan sido fructíferas. A mí en lo personal me interesaría saber si hay alguien que enseña aquí literatura, ensayo, redacción, que quisiera compartir algo con nosotros sobre sobre esta actividad, porque creo que hemos hablado largo y tendido de la gramática, registro y ortografía, que también podemos hablar de esto, no pasa nada, pero era mi curiosidad personal si hubo alguien que identificó algún aspecto literario de la redacción como un desafío particular. ¿Hay alguien que quisiera compartir? A mí me gustaría compartir las reflexiones que tuve en nuestro grupo, porque Claro. por supuesto que la inteligencia llegó y se va a quedar. Y estaba hablando, me encantó mi grupo porque tengo profesoras de elementary y una profesora de la universidad y yo doy clase en high school. Y entonces esas perspectivas diferentes, cómo los adaptamos a nuestras necesidades. Y bueno, de verdad no fue suficiente el tiempo que tuvimos para profundizar más, pero la pregunta que más, con la que terminamos fue que si estamos atacando un texto, sea de ficción, de no ficción, sea un poema, sea expositorio, creo que el biggest challenge para mí hoy, y no estoy hablando de los profesores de universidad, porque de verdad que el plagiarism es un factor que ahora es más difícil combatir, y en vez de ayudar con las herramientas tecnológicas que tenemos, como que vamos en retroceso, porque guarden todo, saquen el papel y el lápiz. Es la única solución con la que nos estamos enfrentando. Pero en mi grupo reflexioné al final sobre, es porque la inteligencia artificial y la tecnología te está dando el producto inmediatamente. Entonces el proceso lo estamos relegando. Nosotros, no, los muchachos, como vivimos en una sociedad inmediata, se están enfocando en el producto, entregarlo y terminar. Y lo que tenemos que volver a rescatar es ese proceso, ese paso a paso, esa revisión, ese constante diálogo, esa constante dialéctica que tiene que tomar parte en el proceso para
para que ellos de verdad tengan un pensamiento crítico. Exacto, exacto. Gracias, Isabel, por compartir. Y cuando hablaste de la pluma y del papel, precisamente por eso es que en ambas recogidas de datos, eso es lo que utilizamos. No queríamos bregar con que si iban a contar con el teléfono, con el iPad o no sé con qué. Entonces, les dijimos claramente, ni ninguna fuente animada ni no animada. Entonces, eso como que lo abarca todo. Esto no la queremos ver, ¿sí? Esto, gracias, Isabel. Carlos. Sí, buenos días. Buenos días. Muy interesante el tema. Quería agregar dos cositas nada más sobre esto mismo último que acaban de mencionar. Yo tengo la filosofía de que cuando, y eso, bueno, la humanidad creo que lo tiene desde siempre, cuando no puedes con tu enemigo, únetele. Y eso es lo que yo hago con AI. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto a nivel college, un proyecto final en el que a mitad de semestre ellos usan ChatGPT para crear los borradores. Es primer semestre, no tienen mucha experiencia y usan el ChatGPT como ayuda de crear el borrador de una presentación oral que luego al final del semestre ellos van a hacer. De manera tal que sí, usan ChatGPT, usan toda la información de AI, pero al final esa misma información ellos tienen que presentarla de manera oral. Es decir, que no hay manera de que pueda haber plagio o que pueda haber, es la parte creativa. Eso es número uno. Lo número dos que quería compartir con el grupo, en este semestre, es una experiencia maravillosa que estoy viviendo en este momento. En este semestre, nosotros cambiamos ya el año pasado, desde el fall del año pasado, cambiamos a Blackboard Ultra. Tiene un elemento que se llama, tiene una herramienta que se llama AI Conversations. Con la AI Conversations, la estoy probando por primera vez en el semestre de ahora de verano. Y les digo, llevo una semana de clases y no he recibido hasta ahora un mensaje electrónico de mis estudiantes con preguntas. ¿Por qué? Porque esta conversación creé una que es mi asistente en la clase. El asistente se llama Sofía. Yo le puse Sofía, del griego Sofía. Y Sofía, yo le puse toda la información, todo lo que es la organización de la clase, el sílabo, el calendario, todo, absolutamente todas las evaluaciones, todo lo que necesitaban, y allí ellos van y le preguntan a Sofía. Sofía es exacta, le dice exactamente lo que necesitan, ellos quedan satisfechos, y hasta ahora no he recibido un solo correo electrónico, una sola pregunta de mis estudiantes, gracias a Sofía. Sofía también me está ayudando. Tengo 2 conversaciones más que creé, que me está ayudando en el capítulo 1. Hola, ¿qué tal? Ella está hablando, es decir, el estudiante tiene que interactuar con ella en una conversación en español. Para presentarse simplemente, no tiene que ser más largo que esto. Y los comentarios, porque debajo de la conversación, la herramienta te da la posibilidad de que el estudiante agregue, por un extra credit, te agregue un comentario de por qué le benefició, en qué le pareció beneficioso la conversación con AI, con Sofía. Y los comentarios son ultra positivos. Era lo que quería compartir con ustedes. Gracias, Carlos. Eso, todo lo que acabas de decir es al 100% cierto. O sea, hay mucha gente que lo utiliza para como asistentes, como teaching assistants, y entonces eso ha de ser muy útil para maestros de primaria, de secundaria, que tienen un montón de secciones diferentes, o sea, un montón de estudiantes y tal. Yo creo que la dinámica es un poco diferente a nivel universitario, y también hay gente que está, a mí, o sea, que yo supiera por lo menos a estas alturas, que lo está también, está experimentando para la expresión oral, ¿sí? No solo la expresión escrita. Bien, entonces, una cosita que yo, de la que me salté es... a ver, las recomendaciones o las do's and don'ts, esta la tienen, como van a tener acceso a la presentación, van a estar ahí, pero las voy a saltar porque en realidad ya hablamos de todo esto, hablamos de la importancia del prompt, hablamos del hecho de que
recuérdense a ustedes mismos que no, o sea, no es una herramienta inteligente. Al final del día, ustedes son los inteligentes, ¿verdad? Esto hablamos del hecho de que es importante pedirles en bloques, de que todo se puede adaptar, ¿verdad? Y un poco de sentido común, pero yo creo que no es de sobra decirlo, porque precisamente porque el output de ChatGPT, de estas herramientas, tienen la pinta de ser muy pulidos, de muy buena calidad, y en realidad siempre hay que revisarlo, ¿no? Porque cuanto más empiezan a indagar, se dan cuenta de que hay un montón de errores. Entonces, me gustaría concluir con unos takeaways y luego me gustaría escuchar cuáles son los takeaways de ustedes. Alguien ya lo dijo y es mi primer takeaway, que estas tecnologías están aquí para quedarse. O sea, tenemos que deshacernos de la idea de que esto es algo, una cuestión de moda que va a desaparecer, y en realidad necesitamos ser creativos en la búsqueda de formas de integrarlas de una manera significativa en nuestras clases. Significativo no es un copy-paste del prompt, del output que nos da, obviamente, como lo que hemos hecho varios, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos policías, no somos detectives, no habrá manera de descubrir quién lo ha hecho, quién no lo ha hecho, ¿verdad? Por mucho que digan varios software, varios programas que sí pueden descubrir quién se ha apoyado en estas herramientas, en su escritura, etcétera, en realidad no lo pueden hacer. Esto, entonces, hacernos la idea de que están aquí y en este tipo de foros hablar sobre maneras creativas de integrar. Ese sería mi propio takeaway número 1 que yo quería compartir con ustedes. La número 2, alguien ya lo dijo también, los estudiantes ya lo utilizan, nos guste o no, ¿sí? Entonces, es importante estar consciente de esto. Entonces, cuando integramos estas herramientas, de manera significativa, se reduce la ansiedad relacionada con su uso en contextos académicos, tanto para los estudiantes como para el profesorado. Y para serles perfectamente honesta, desde mi propia experiencia, cuando lo integré en mis clases, se bajó tanto el filtro afectivo que yo pude hablar de esto, ellos pudieron hablar de esto, aprendimos mucho unos de los otros, y simplemente es otro tipo de dinámica, es una dinámica de la cual estamos disfrutando mucho, tanto los estudiantes como yo y también mi compañero Alberto y los estudiantes de su clase. Y yo entiendo a la gente que dice, mira, yo no entiendo, yo todavía no sé qué pienso de esto, cómo quiero, cómo no quiero integrarlo. Yo diría en ese sentido, si hay entre ustedes gente que todavía se encuentra en ese limbo, como dicen por aquí, que no están muy seguros sobre qué es lo que quieren o no quieren hacer, porque esta tecnología también afecta nuestras vidas personales, no solo profesionales. Entonces es importante definir nuestra propia relación con la inteligencia artificial, o sea, qué significa esto para mí, en qué sentidos me beneficio, en cuáles no, y luego y solo luego reflexionar sobre lo que eso implica para sus clases, y después establecer con claridad sus parámetros y proceder a integrarlos en la enseñanza, porque por si se estaban preguntando qué están haciendo estas imágenes raras en este PowerPoint, no vamos a volver al tiempo de las cartulinas. Yo sé que muchos de ustedes son súper jóvenes y ni se acuerdan de las cartulinas, pero muchos siglos antes, en el pasado, esto era lo que hacíamos para hacer investigaciones, escribir ensayos. Nos íbamos a la biblioteca, revisábamos volúmenes de diccionarios, estas cartulinas, etcétera, etcétera. Y esto, por estas fechas, ya nadie está pensando en eso, así que simplemente no vamos a volver a esto, sino se trata de cómo podemos hacer estas tecnologías nuestros cómplices. Entonces, dicho esto, en los 7 u 8 minutos que quedan, a mí me gustaría o bien que me dijeran sus takeaways o que los escribieran en el chat. Carlos. Bueno, No, lo parece siento. que... Sí, perdón. Esto, ¿alguien más? Bueno, ¿Cuáles son sus...? Ajá. Yo quisiera, y me disculpan que voy a intervenir también, pero la tecnología es algo que siempre me ha interesado muchísimo, y especialmente socialmente. Yo pienso que
AI es otro ejemplo de cómo la tecnología nos está impactando socialmente, igual cuando llegó la televisión, que decían que los niños eran más agresivos, los videojuegos con el Atari, va a haber resistencia, va a haber aceptación, y cada uno lo vamos a transicionar de acuerdo a nuestras posibilidades, pero de que está aquí para quedarse, se van a quedar. Exacto, gracias Isabel. A ver, están apareciendo cosas en el chat. AI will help us, but not replace us. Yo estoy al 100% de acuerdo con esto. Gracias, Laura, por decirlo. Hace un montón de años, cuando empezamos con Computer Assisted Learning, había gente que se preocupaba y decía, oh, well, this is going to replace me. And I'm thinking, if a computer can replace you as a teacher, then maybe you shouldn't have been a teacher to begin with, you know, y algo parecido aquí. Entonces, no están aquí para reemplazarnos. Susana, adelante. Sí, bueno, estuve tomando notas de algunos comentarios y demás, pero especialmente a partir de su presentación. Y yo creo que hay algunas, tengo una pregunta, esa la dejo al final, pero tengo algunas notas también con respecto a esto. No he hecho con mucha frecuencia, no he tomado como un sample per se. Con respecto a las composiciones, pero yo creo que el feedback para hablantes de herencia, creo que es menos, porque fue algo que yo hice en la tercera composición que hicieron para mí, que era como un examen final escrito. Lo que hicieron para mí mis estudiantes es que yo les di la opción de que el feedback lo podrían recibir en inglés o en español. Y eso ayudó muchísimo. Ayudó mucho a mis estudiantes y me ayudó mucho a mí. Porque, esto es curioso, la mayoría, incluyendo hablantes de herencia, eligieron el inglés porque era menos abrumador para ellos. Era más fácil el lenguaje y era muchísimo más sintético, porque el inglés, aceptémoslo, es muchísimo más sintético. 1, 2, tengo una pregunta. ¿Cómo es que los estudiantes son calificados a partir del feedback? Es decir, ¿en qué momento, aunque no nos gusta hablar de esto, en qué momento y cómo usted ha creado como las evaluaciones? Me gustaría saber cuáles son los elementos que considera. Gracias por tu pregunta, Susana, y por el comentario. No califico el feedback porque pues, es un feedback que da ChatGPT. En esa tarea en particular, que son los journals, que fue un componente muy importante de todo el curso, solo nos interesaba cuán profunda y elaborada es la reflexión de los chicos sobre el feedback de de ChatGPT. Entonces, si decían, bueno, pues me dijo que esto está mal, tengo que cambiarlo, pues esos son pocos puntos porque eso es básicamente la repetición de lo que dijo ChatGPT. Pero había chicos que decían, bueno, pues yo no sabía esta palabra, no sabía que había categorías de acentos. Esto significa que para el próximo journal tengo que prestar más atención a X, Y y Z. Entonces, la profundidad de la reflexión era lo que habíamos calificado. Aquí algunos comentarios en el chat. Esto dice Ivette, quizás soy antigua, pero a mí me aterra el AI. Ivette, yo diría que solo no te has dado un poquito de tiempo para pensar sobre lo que esto significa para ti. Ya verás que si le dedicas un poco de tiempo en pensar lo que significa para ti como ser humano y luego lo que significa para ti como profesora, yo creo que esto te va a ayudar. O terminaré como los Amish, es posible, pero lo dudo, dice Ivette también. Siempre hay que ser cauteloso, pues sin duda, porque ya saben, o sea, el que quiere hacer trampas, hará trampas, hagamos nosotros lo que hagamos, ¿sí? Pero esto no puede ser un obstáculo para que aprovechemos de esta tecnología. Si no puedes con el enemigo, únetele, pues sí, precisamente eso. Dice Noemí, creo que la diferencia es que cuando los estudiantes aprenden a usarlo éticamente, pero eso está más o menos relacionado con el nivel de madurez que tenga el estudiante y es difícil poder determinar qué tan honesto
ellos van a hacer, pero podemos ayudarles si modelamos con ejemplos, con conductas éticas. Exactamente, entonces tenemos que modelar, pero el problema consiste precisamente en que nosotros los maestros, no sabemos cómo lo queremos utilizar, por ende no podemos modelar. Entonces, por eso es importante integrarlo en el curso, usarlo más y va a ser un learning curve, ¿verdad? Vamos a aprender trial and error, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero es importante que nosotros modelemos conductas éticas y demostrarles, a ver, esto es una manera ética de usarlo y esto no lo es. Y también les comparto algo que han dicho nuestros estudiantes, que otra vez son estudiantes universitarios. Cuando hicimos un pequeño focus group con ellos, dijeron que cuando son novatos en el área X o Y, no les gusta utilizar esta herramienta porque no saben discernir qué es lo que está bien hecho o mal hecho por ChatGPT. Pero donde sí les gusta utilizarlo es con temas donde ya tienen cierto tipo de expertise, como dicen, ¿verdad? Y ahí ellos sí pueden decir, no, esto no era lo que yo quería decir, déjate de esto, yo quería encaminarme por ahí. Entonces, les gusta utilizarlo más cuando ya tienen una base de conocimiento. Estoy en el proceso de incluir más AI en mis clases. Noemí dice, creo que la diferencia es cuando les... Ah, bueno, pues eso ya lo hemos leído. We need to make sure people understand the ethical implications of AI, pero pues bueno, pues nosotros somos los maestros, así que yo creo que nos cae esa responsabilidad a nosotros, no solo a ellos. I will use it like the example you gave with written prompts and getting feedback, especially level 4. Excelente. Al final queremos sacar una foto, ok, Jocelyn. Isabel, y la reflexión demuestra un refuerzo de ayudarlos a enfocarse en el proceso de escritura y pues eso es todo. Bueno, pues hasta ahí llega mi presentación. Muchas gracias a todos por su atención y yo estaré aquí también en el almuerzo por si hay otras preguntas o dudas. Jocelyn, tengo solo un minutín para compartir un único slide. Es más que nada ilustrativo. Sí, claro. Mil Ok, gracias, pues Gabriela. Mientras sí. Muchas gracias a todos ustedes. A ver, ¿dónde está esto? Aquí, entonces, aquí en esta casilla circulada en rojo, pueden ver el mensajito que yo les escribí ayer. Yo se lo escribí a ustedes así impromptu para que trajeran la tarea y les dije, para el primer taller mañana, a favor de traer una breve muestra de escritura. Entonces, eso lo hice yo, se los juro, fue texto mío al 100%. Y alguien había recomendado la herramienta esta que se llama Just Done, that's a plagiarism checker. Y fíjense en los resultados. La herramienta dijo que it's 80% AI generated content y yo les prometo que no soy un robot, fui yo. Entonces, la que les escribí, y como pueden ver, son estructuras sencillas que utilizamos a diario, no es una cosa elaborada. Entonces, el que les diga que I have a tool that's going to detect whether the students have used it or not, es que simplemente no está siendo honesto con ustedes. Y por eso el propósito de este taller, yo pienso que esta no es la vía por la cual nos debemos encaminar. Simplemente no hay manera de sacarle jugo. No somos policías, no somos detectives. Estas herramientas son pésimas, no tienen precisión alguna. Entonces, la única manera de aprovecharlo es integrándolo en la clase de la manera de la cual a nosotros nos va bien, ¿sí? Y, ok, Noemí tiene un comentario o pregunta. Adelante, Noemí. Brevemente con respecto a lo que estás diciendo, yo creo que la mejor manera de nosotros detectar el uso de AI es cuando conocemos a nuestros estudiantes, porque si realmente nosotros estamos leyendo lo que ellos escriben durante todo un periodo evaluativo, semestre o lo que sea, nosotros llegamos a un conocimiento de lo que ellos son capaces y no son capaces de hacer. Y es la mejor manera el mejor approach para acercarnos y decirles, mira, esto realmente lo escribiste tú, porque yo puedo comparar lo que has hecho antes, lo que yo he ido dándote feedback y mira cómo tú pasaste de este nivel a esto así estratosférico sin demostrarme que realmente lo estás haciendo tú. Y creo que es mucho mejor tener una conversación a ese nivel porque el estudiante puede ser honesto y decir, es verdad.
Yo estoy de acuerdo contigo, Noemí, solo que desde mi punto de vista, si llegas a este punto, it's too late. It's too late because they already used it in an ethical way, ¿sí? Y bueno, pues ahora estamos lidiando el tema de que si, are you cheating or are you not cheating? Did you use it unethically or did you not? Sí, yo sí estoy de acuerdo de que lo más importante es que conozcamos la competencia lingüística de nuestros estudiantes y a lo largo del curso apoyarles para que utilicen estas herramientas de manera ética, ¿verdad? Antes o para que no llegue a ese punto donde tenemos que ahora tú y yo conversar sobre este tema tan difícil que es cómo es que tú hablas en la clase representa un nivel y este es otra, como tú dices, estratosfera en un texto escrito. Sí, pero sí, buena observación. Gracias. Eso es todo lo que yo tenía para ustedes. Muchísimas gracias por su atención y por su paciencia con cuestiones tecnológicas.